El título del mensaje de esta mañana se llama No te sueltes, no te sueltes. Cindy tiene muchas virtudes, mi esposa Cindy. Es buena madre, ella hace gimnasia olímpica, artística. Entonces yo la veo echándose maromas y digo, mi amor, qué necesidad de que te eches esas maromas, esos mortales, no lo hagas. Es buena administradora, es buena esposa, también es buena en los idiomas. Ya se fue Cindy, ¿verdad? Le estoy echando flores y se va. Pero hay algo que no se le da, y muchos de ustedes ya lo saben porque ya lo he dicho, y es que cuando llega una planta a la casa, se seca. Se seca la planta, como si cuando un convicto va a la silla eléctrica va a morir, así la planta va temblando cuando ya entra a la casa, porque se va a morir esa planta, irremediablemente se va a morir. Y hablando de la vid, de la planta que produce la uva, para que prospere la vid, para que haya fruto, debe haber varias características. Debe haber un clima templado, un sol abundante, lluvias moderadas, suelo bien drenado y una tierra que normalmente es color oscura, muy profunda y muy rica en nutrientes, para que tenga esa vid una raíz sana, y por consecuencia, si tiene una raíz sana, va a tener un tronco sano y unas ramas sanas y unos pámpanos sanos. La planta que produce la uva es esa planta leñosa que podemos ver en los viñedos, que se llama la vid, y se siembra entrando el año, y tarda entre 4 y 6 semanas empezar a brotar la planta, y ya en el verano, en la primavera florece, pero en el verano es cuando empieza a crecer y se empieza a desarrollar y empieza a madurar. Y durante esa etapa de crecimiento, esta planta que se llama la vid empieza a dar unos brotes verdes que se llaman pámpanos. Esos brotes verdes eventualmente van a hacer que se van a convertir en el racimo de la uva. Y ahí estuve estudiando, porque yo no sé mucho de vinos, pero estuve estudiando, para que un buen vino se dé, para que una buena uva se dé, no solamente tienes que cuidar la raíz, el tronco, las ramas, la yema de las ramas, que es donde sale el pámpano, sino en sí el pámpano. Porque si tú descuidas al pámpano, que va a ser la raíz del racimo, entonces no va a ser un buen vino. Dice la palabra en Juan 15, del 4 al 5, permanezcan en mí, son palabras de Jesús. Estas son palabras que hoy no quiero que las tomes en el contexto de que Jesús se la dice a los discípulos o a la audiencia que tiene ahí enfrente, porque estas palabras, sí dice la palabra que todo pasará, pero su palabra no pasará. Entonces esta palabra que Jesús le está dando aquí a la audiencia hace unos 2030 años, es una palabra, 2005, 2010 años, es una palabra que es para ti y es para mí. No son 2010 años, hice mala cuenta. Ando mal ahorita en matemáticas. Hace unos 1990 años, más o menos. Escucha con atención. Permanezcan en mí y yo en ustedes, te dice el Señor. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Aquí hay una palabra clave en este contexto, en estos versículos que te estoy hablando, y en el contexto de Juan 15, te leí Juan 15 del 4 al 5, unos versículos antes, a partir del 1, y 2 versículos después, hasta el 7 o hasta el 8, la palabra permanecer es pronunciada por Jesús 10 veces. Así que hoy quisiera que pusiéramos mucha atención en esta palabra que Jesús reitera, en este verbo que Jesús reitera
en 10 veces en unos cuantos versículos, y es permanecer. Permanecer. La vida es Jesús, la planta es Jesús, la fuente es Jesús, la vida es Jesús. Nosotros somos los pámpanos. Un pámpano no sobrevive si no tiene una conexión con la rama, con la yema de la rama, con el tronco y con la raíz. Es imposible que un pámpano dé fruto si no está conectado, si no permanece. Se va a terminar por caer, secar y hacer polvo. ¿Sí sabías que tú y yo somos polvo, verdad? Un día nuestro cuerpo ya no va a vivir y vamos a ser polvo. Nos vamos a convertir en polvo. Así el pámpano, si no permanece conectado con la vid, un día se va a secar, y cuando se seque se va a descabrajar, y cuando pase eso va a caer al suelo y se va a convertir en polvo. Así nosotros también. Entonces, sin la vid, sin el árbol, sin la planta, sin el tronco, sin la raíz, no hay fruto. Sin una vida en Cristo, dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando habla de muerte, es una muerte espiritual. Estamos muertos y nos enfermamos. Entonces no vivimos de acuerdo al espíritu, sino de acuerdo a nuestra alma. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos porque no estamos conectados a la fuente. La fuente es Cristo, el protagonista es Cristo, el centro es Cristo, la esencia de nuestra vida, de nuestro corazón, es estar con Cristo. Tú en tu corazón tienes un compartimento que tiene el nombre de Jesús, y ese compartimento Dios lo creó en tu corazón. Tú vas a tratar de llenar ese vacío con muchas cosas. A lo mejor te gustan los zapatos, te gusta la moda, te gustan los viajes, te gusta la buena vida, te gusta la buena comida, te gusta el buen vino, te gustan las buenas amistades, te gustan las buenas relaciones, y tú vas a tratar, que son cosas buenas, pero tú vas a tratar de llenar ese hueco que tú tienes en tu corazón con todo eso, con iPhones, con viajes, con ropa, con relaciones, con belleza, con salud, con muchas cosas. Pero nada ni nadie van a poder llenar ese vacío que tú tienes en el corazón, porque ese vacío tiene que ver con una conexión, con una permanencia. ¿En quién? En Jesús. Jesús es tu creador. En Génesis tú puedes leer en el 1 y en el 2, cuando fue la creación, Jesús estaba ahí con el Padre, con el Espíritu Santo, y Él creó todas las cosas. Todo lo que ves, todo lo que pueden ver tus ojos de aquí al horizonte, inclusive con un telescopio, o si te vas a un centro de la NASA y tú alcanzas a ver las galaxias, todas las galaxias que ni siquiera el hombre puede vislumbrar. Todo eso lo creó Jesús, y ese mismo Jesús puso un vacío en tu corazón, un compartimento en el corazón que tiene que ver con una conexión entre tú y Él, que se llama vida espiritual. Y si no tenemos esa vida espiritual, entonces estamos muertos. Hay gente que me ha dicho, y de hecho yo he dicho en el pasado, que muchas iglesias crecen y están vivas porque el pastor da una muy buena palabra. A lo mejor el pastor es muy elocuente y por eso la gente va a la iglesia y dice: es que el pastor predica muy bonito. O a lo mejor pueden decir: bueno, el pastor no predica tan bien, pero la alabanza está increíble. La alabanza tiene los mejores instrumentos, fidelidad en el sonido, las voces son preciosas, se ve que ensayan y tienen como un concierto. Entonces esa iglesia está viva por la alabanza, o esa iglesia está viva por el pastor, o esa iglesia está viva por el edificio tan bello que tienen, donde tienen todo limpio, entra uno, huele rico, se siente bien, hay una buena, dicen vibra, una buena, ese es el Espíritu de Dios. Una iglesia no puede crecer permanentemente si no está el Espíritu de Dios. Por más bonita predicación, por más bonita alabanza, por más bonito edificio, esa iglesia, si Cristo no es el centro, no es la esencia de la iglesia, y el Espíritu Santo no se mueve en la iglesia, entonces esa iglesia eventualmente morirá. Momentáneamente podrá crecer, pero eventualmente va a morir.
va a morir. ¿Por qué? Porque Jesús no está ahí. Podrás tener lluvia, sol suficiente, clima templado, suelo drenado, tierras profundas, con nutrientes, aire acondicionado, buen sonido, buen ambiente, buena predicación, inclusive una predicación moralista buena, pero si no está Jesús, que es el Espíritu, no va a prevalecer y va a morir. Tú dentro de ti tienes dos hombres cuando vienes a Cristo, y es un hombre carnal que es representado por Adán. ¿Sí te acuerdas de Adán? Ese hombre carnal, tú lo tienes y vive en ti y es representado por Adán. Pero cuando vienes a Cristo tienes un nuevo hombre, porque dice la palabra que todo es hecho nuevo. Cuando viene el Señor a tu vida, entonces entra dentro de ti un hombre espiritual que se llama Jesús, se llama Cristo. Y tú tienes a Cristo dentro de ti. Ahora ya tienes dos hombres y hay una lucha entre el espíritu y la carne, dice el apóstol Pablo. Pero hoy yo te quiero decir que ese hombre espiritual que tú tienes cuando vienes a Cristo es el que tiene que prevalecer, el que tiene que mantenerse conectado, el que tiene que permanecer. No es el hombre carnal, es el hombre espiritual, es Jesús dentro de ti. Entonces, si estamos desconectados de la vid, si estamos desconectados de los nutrientes, si estamos desconectados de la vida que es Cristo, vamos a estar viviendo una vida basada en un alma que Dios te regaló, pero que no tiene una relación con Dios. El alma no se relaciona con Dios, el espíritu sí se relaciona con Dios, porque Dios es espíritu. Y ahí es donde Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no en alma ni en cuerpo, en espíritu. Tu cuerpo puede bailar, tu alma puede estar contenta, está perfecto, pero el que se va a conectar con el Señor, el que va a estar conectado con los nutrientes es tu espíritu, tu vida espiritual, esa que Dios te da cuando tú vienes a Él, cuando tú le entregas tu vida. Ahí está en Juan 3. Así que una iglesia sin Jesús morirá. Si no estamos conectados a la vid, si no estamos conectados a la vida, si no estamos conectados a Cristo, vamos a morir. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Podrá pasar tu alma, podrán pasar tus planes, podrán pasar muchas cosas que a lo mejor te tienen atado o que tú dependes de ellas, pero hay algo que permanece y es el verbo es Cristo, la palabra es Cristo, Él sí permanece y todo lo que vemos pasará. Esas casas que tú ves ahí blancas, esa ciudad que se llama Querétaro, ese cielo azul que tú ves, bueno, medio azul porque hay mucho smog o bruma, pasarán, pero el que no va a pasar se llama Jesucristo. Él permanecerá porque Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, y nada ni nadie va a poder detener el poder que Él tiene y su voluntad para con nosotros. Esto pasará, dice la palabra. Entonces, ¿por qué a veces nos enfermamos del alma? Si no está conectada nuestra alma al espíritu que Dios nos dio, se va a enfermar. Acuérdate, no te pierdas el discipulado número 2 de intermedio. Ahí decimos y explicamos qué es el alma. El alma eres tú, es tu corazón. El alma es tu voluntad. Y si tu voluntad, si tu corazón, si tus pensamientos, si tu intelecto no está conectado a la vida espiritual que Dios nos dio, y la vida espiritual que Dios nos dio es para que nos conectemos con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, vamos a ir enfermándonos y vamos a morir. La iglesia no es un invento del hombre, la iglesia es un invento de Dios. Y la iglesia no nos salva, pero Dios la puso en el camino para que nos mantengamos conectados con Él. Nos salva, pero nos ayuda a mantenernos conectados, porque lo que hace la iglesia es que promueve una vida espiritual en el creyente.
Eso es lo que hace la iglesia, promueve una vida espiritual. Y si esa iglesia es viva, entonces estamos en un lugar correcto. Si Jesús es el centro, estamos en un lugar correcto. Entonces, la responsabilidad primaria la tenemos nosotros en nuestra relación íntima con Jesús, todos los días. Pero Jesús, Dios y el Espíritu Santo ponen bucanadas de aire en el camino para que tú vengas y tomes un respiro, y eso se le llama iglesia. Por eso vienen los domingos. Pero el oxígeno espiritual que Dios te va a dar hoy no te va a alcanzar de aquí al domingo. No te va a durar 7 días. Tú de lunes a sábado tienes que tener tu relación personal con Jesús, tener esos 10, 15 minutos de plática con Él, esos 10 o 15 minutos de lectura, porque mucha gente me dice, es que yo no tengo tiempo, estoy ajetreado, tengo niños, trabajo, tengo que ir al supermercado, tengo que pagar las cuentas, tengo que ir allá, acá, le digo yo y le pregunto, ¿tienes tiempo para ir al baño? Sí, vas al baño, ¿verdad? Todos vamos aquí al baño. Sí, ¿verdad? Si no nos enfermamos. Todos aquí comemos, desayunamos. Algunos hacemos 2 comidas, depende del presupuesto, pero mínimo 2 comidas al día, si no es que 3. La pregunta es, ¿tenemos que comer de Jesús todos los días para poder estar conectados y permanecer en Él? Porque no nos va a alcanzar la bucanada de oxígeno del domingo. Imagínense, venimos una vez al mes los viernes a orar y viene el 15% de la iglesia. Tenemos discipulados, sí, hay buena respuesta en los discipulados, pero no todos toman los discipulados. Pero lo que te va a mantener realmente vivo, más que el discipulado, la oración o venir los domingos, es tu plática, tu café con Dios todos los días. Ahí está la vida, ahí está la permanencia. Entonces, de ninguna manera, ninguna rama, ningún pámpano puede dar fruto por sí mismo si no está conectado a la vid, si no estás conectado a Jesús, sino, de no ser así, el propósito, el diseño por el cual has sido creado y el propósito que tú tienes se va a morir. Y tú te vas a ir secando. Entonces, el dueño de la viña se llama Dios Padre. Aquí está representándolo el mismo Jesús. El dueño del viñedo es Dios Padre. Y la vid, lo que te da nutrientes, lo que te mantiene vivo, se llama Jesús. Entonces, el Padre es el dueño y el que cuida. Jesús es la vida. Tú recibes y el fruto aparece. No podemos llevar fruto, no podemos producir vida, no podemos producir vino, no podemos tener una vida alegre y plena si Cristo no está ahí, si no estamos conectados con Jesús. Por eso la insistencia de Jesús ahí en el libro de Juan, donde dice 10 veces, del versículo 1 al 9, dice 10 veces, permaneced en mí, permaneced en mí. Si no estás en mí, no puedes hacer nada. Permanece en mí, te dice Jesús, porque Él es tu Salvador. Él es la vida. Si tú tienes a Jesús como tu Salvador, si lo tienes tatuado, si realmente lo crees, no necesitas un ritual raro, donde salga un mito y no. Es más fácil de lo que parece. Darle tu vida a Jesús no tiene que ver con religión, ni un dogma, ni una liturgia. Tiene que ver solamente con un momento de sinceridad, donde tú le digas, Señor, yo entiendo que tú viniste y moriste por mí, y que yo no me puedo salvar a mí mismo. El único que me puede salvar eres tú. Porque la regla de oro, ¿sabes cuál es la regla de oro? ¿No sabías cuál es la regla de oro de la teología? ¿Sí? De los teólogos, en qué se basa mucha parte de la teología cristiana, católica, no católica, adventista, presbiteriana, bautista, metodista, en que no hay perdón de pecados
y esa es una ley de Dios, si no hay derramamiento de sangre. No se puede. Y tú no puedes derramar una sangre culpable para perdonarte a ti mismo. Tiene que llegar alguien no culpable a salvarte. Y ese se llama Jesús. Y Él derramó toda su sangre por ti, por tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces ahí está la reconciliación. Cuando hay una reconciliación es que algo estaba separado y se volvió a unir. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Adán y Eva nos separaron de Dios, ¿sí? Y lo que vino a hacer Cristo es separar, es juntar lo que se había separado. Eso es lo que hace Cristo. Morimos espiritualmente a través de Adán, pero volvemos a vivir espiritualmente a través de Cristo. De eso se trata la Biblia. De eso se trata, tras bambalinas de todo lo que hay, el sistema sacrificial con los levitas y todos los altares que levantaba Abraham y todo lo que viene desde Caín y Abel, desde las ofrendas de verduras, que si de carne, y todo lo que viene pasando, todo tiene atrás de todo eso. Hay algo que se llama reconciliación, y esa la vino a hacer Cristo, porque estábamos separados del Padre. Pero Él nos volvió a juntar a través de su perdón. No podemos tener una relación con Dios si no hay perdón. Y Dios proveyó todos los elementos necesarios para ese perdón. Se llama sangre de Cristo Jesús. Muerte, resurrección, ascensión. Ahí está la justificación. Entonces, ¿qué nos impide llevar la uva? ¿Qué nos impide llevar el fruto? La semana pasada hablamos del tipo de iglesia que queremos ser. No queremos ser una iglesia religiosa ni legalista. No queremos ser una iglesia llena de reglas que les esté diciendo, oye, haz esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, cuídate, no hagas esto, no hagas esto, no te vayas a la izquierda, no, es que ahí, no queremos ser una iglesia de reglas. No, ese no es el enfoque. Tampoco queremos ser una iglesia liberal de que dale vuelo el hilache, no, para el Cristo es amor. Vamos, échale duro a la botella. No queremos ser una iglesia liberal que no honra a Dios, que no respeta a Dios, que toma a Dios como un juego. Queremos ser una iglesia de gracia y verdad. Vamos a decirte que todo va con amor, todo va con gracia, Dios te salva, Dios te ama, sí, eso va por delante, pero hay una verdad que se llama pecado. Esa verdad se llama pecado y te vamos a decir que es pecado. No te lo puedo dejar de decir. El pueblo se extravió y se perdió por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que saber qué está bien y qué está mal, pero queremos ser una iglesia que seamos imitadores de Jesús. Queremos ser una iglesia de vida. Queremos ser una iglesia conectada con la vida, con los nutrientes, porque si tú estás conectado con los nutrientes y con la vida, tú vas seguro a un lugar donde hay licor y tú vas a estar con los borrachos y les vas a decir a los borrachos, ¿sabes que hay alguien que cambió mi vida? Se llama Cristo, yo también tuve esos problemas, no te estoy juzgando, solo te digo, hay una vida mejor que la que tienes, se llama Cristo Jesús. Él transforma, Él cambia, Él redime, Él trae cosas nuevas, Él es maravilloso. Y no te vas a poner borracho. Puedes andar con los mentirosos y no mentir. Puedes andar con los borrachos y no ponerte borracho. Puedes andar con los adúlteros y no adulterar. Puedes andar con las prostitutas y no prostituirte. Porque Dios nos mandó a que fuéramos luz en medio de la oscuridad, no para que te enclaustraras en cuatro paredes. Pero el problema que a veces no estás conectado a la vid, no estás conectado al árbol, a la planta, y te metes en camisa de 11 varas, porque vas muy fuerte a la borrachera, vas muy fuerte a la fiesta, vas muy fuerte a donde están los negocios turbios y donde hay mordida, y vas muy fuerte según tú, pero no estás conectado a Jesús.
Entonces ahí no vas a hacer luz, ahí te va a ganar la oscuridad. Por eso la clave de todo es estar conectados a Jesús. Porque si estás conectado a Jesús, donde hay luz o donde hay oscuridad, ahí vas a prevalecer, ahí vas a ser fuerte, ahí vas a estar sobre la roca, ahí vas a estar con una vida sólida y no vas a tener ningún temor porque vas confiado en Él, no en ti. Entonces, para ser genuinos seguidores de Jesús, necesitamos una clave, la cual te voy a decir. Y no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con algo más. Y eso, de lo cual te voy a hablar, es algo en lo que falló la iglesia de Éfeso. Ahí en Apocalipsis 2, dice claramente, y lo comentamos en otra predicación, la iglesia de Éfeso hacía todo el hacer bien. Los servicios ordenados, la iglesia trabajando, la iglesia a lo mejor ayudándole a los necesitados, todo bien, todo organizado, todo controlado, pero hay algo, dice el Señor, y se lo escribió Dios, Jesús, a través del plumón del apóstol Juan, y le dijo: te voy a dictar una carta para la iglesia de Éfeso. Juan, escribe, toma la pluma y escribe. Y Juan empezó a escribir lo que Jesús le decía a la iglesia de Éfeso, y le dice: tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Todo lo hiciste bien, te esforzaste, pero lo principal lo perdiste, te desconectaste. No permaneciste en mí. Ya vamos y convivimos y somos como dos extraños. No hay una relación. No hay secretos. No me das secretos, no te digo secretos porque ni siquiera quieres platicar conmigo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, iglesia. Aquí en Roca hacemos muchas cosas y están bien, no estoy diciendo que estén mal. Vamos y predicamos a los anexos. Pero predicamos, y realmente cuando predicamos estamos conectados con Jesús. Porque yo puedo estar aquí predicando y yo estoy desconectado con Jesús. ¿Tú crees que la palabra que yo te dé va a traer vida a tu vida si yo estoy desconectado con Jesús? Pues va a ser una buena prédica moral a lo mejor, y aprendí algo, como cuando vas a la escuela y aprendes algo. Pero si la vida de Dios no está en medio, no va a haber cambio. Ni en mí, ni en ti. Entonces la pregunta es, ¿nos va a pasar lo de la iglesia de Éfeso? ¿Nos vamos a desconectar y vamos a hacer muchas cosas? Vamos a ir a los desayunos. Por cierto, un anuncio: el desayunador está en pausa y les voy a decir por qué. El desayunador requiere el doble de la gente que normalmente dices que se requiere, porque mucha gente claudica al principio. De si tú no tienes a 40, o sea, si tú quieres un equipo de 20 para que cocinen 3 veces a la semana, necesitas 40 personas. Si tú quieres un equipo de 10, necesitas a 20 personas, porque es muy cansado. Y todos estamos ahí el primer mes, pero el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto van claudicando. Entonces creemos que es prudente hacerlo con otra iglesia y que lo hagamos juntos, que la iglesia se encarga de 2 o 3 días, nosotros nos encargamos de 2 o 3 días, y en eso estamos, porque lo anunciamos como posibilidad en diciembre y no lo hemos dicho. Ahorita les estoy dando un informe, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, podemos hacer muchas cosas. Repartimos despensas, muy bonito. La familia Melo, ellos ya tienen años haciéndolo, lo hicieron. Nosotros como iglesia también vamos al desayunador, vamos a los anexos, repartimos despensas todos los meses con Renato y Miriam, y gente que va ahí y lleva las despensas a casas humildes. Hay muchas cosas que hacemos, pero si hacemos todo eso y no estamos conectados a la vid, estamos dando golpes al aire. Tenemos que estar conectados a Jesús. Entonces la clave no es hacer, la clave es permanecer. Esa es la clave. Lo dijo Jesús 10 veces en 7 versículos. Permanecer en mí y yo en ustedes. Permanecer en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Separados de mí, dice la palabra, y dice Jesús, nada pueden hacer.
No puedes hacer nada que esté conectado con la voluntad de Dios si no estamos tú y yo conectados. Por más que quieras hacer, vas a luchar, vas a trabajar, pero si no estamos conectados, no se va a armar, como dicen. No se va a armar. Entonces, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Venimos a Roca, nos encontramos con Jesús, pero eventualmente desistimos. ¿Por qué? Porque hay gente que viene y viene un mes, viene 2 meses y ya después no viene. Y los que vienen se quedan dormidos. ¿Ah? Yo aquí sé quién se queda dormido. Yo tengo todo. O sea, ustedes piensan que no, el pastor, o sea, somos 200, 150, no se va a fijar. No, hombre, si viera. Tengo mi listita. Entonces, venimos a Roca, ¡ay, Jesús, Señor! Y a los 2, 3 meses ya. No, pues que qué flojera. No, es que el pastor me regañó. Y no, es que la de la alabanza se le salió un gallo. Entonces, no es cierto, ningún gallo, mi amor. ¿Quién más? Ningún gallo, ¿no? Y los músicos, ninguna nota, todo a tiempo. Pero entonces empezamos a quitar nuestros ojos de Jesús y empezamos a poner nuestros ojos en alguien más o en nuestros problemas y nuestras tribulaciones y nos apagamos. Entonces la semilla cae en piedras, en pedregales, no cae en tierra buena para que produzca fruto. La tierra buena es Jesús, ahí están los nutrientes. Entonces tenemos que fijar nuestros ojos en el lugar correcto, porque si no, vamos a desconectarnos de la vid y nos vamos a enfermar y no va a haber frutos, no va a haber amor, no va a haber alegría, no va a haber paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, obediencia. No va a haber. No se va a dar la uva. ¿Cómo se va a dar la uva si el pámpano está desconectado de la rama y del tronco y de la raíz? No se puede dar fruta, dice Juan 15, bueno, eso de lo que te dije ahorita, permanecer, ahí en Juan 15 dice permanecer 10 veces. Ahora vamos a darle un giro para empezar ya la parte final de la predicación. Y yo quiero darte este giro hablándote de algo que se relaciona todos los días se relaciona con esa falta de conexión. Entonces aquí nos vamos a medir todos el termómetro de qué tan conectados estamos con la vida o no. El síntoma número 1 de que no estamos conectados con la vida, con Jesús, que no nos aferramos a Jesús, que no estamos recibiendo nutrientes, se llama ansiedad. Ay, Señor. Yo soy el primero. Yo me estoy hablando a mí mismo, Cuando queremos tener el control, todos traemos un Adán dentro. Y ese Adán y esa Eva que traemos dentro se llama hombre carnal. Y ese hombre carnal siempre va a tratar de tener el control de todo. Por otro lado, muchos de aquí tienen un hombre espiritual y es Jesús en ti. Y el mando está de un lado a otro. Hay una lucha por el mando, por el control de lo que piensas, de lo que dices, de lo que quieres, de los propósitos. Y cuando yo me desconecto del hombre espiritual y llega una situación en la cual yo no tengo el control total, entonces algo viene a mi vida que se llama ansiedad. Ansiedad. Ansiedad tiene que ver con no poder controlar lo que tienes a la vista. Entonces viene la ansiedad y la ansiedad viene con un temor porque no puedes tener el control. Porque se te salió del control. Tú súbete a un autobús y uno va más tranquilo. Y si vas en coche también, sobre todo si vas de copiloto, porque tienes influencia sobre el piloto.
Tienes influencia de alguna manera hasta sobre el chofer del camión. Pero súbete a un avión y que empieza a haber una turbulencia fuerte, ¿no ves al piloto? ¿No lo ves? Dices, ¿quién sabe qué va a pasar? Y viene el temor a tu vida de que se va a caer el avión. Mientras más control tengamos nosotros de la situación, no digo que no planees, no digo que no te organices, no estoy diciendo eso. Pero mientras más control tengamos y queramos tener de todas las situaciones, más susceptibles vamos a ser a estar ansiosos. Si más conectados estamos de Jesús y le cedemos el control a Jesús y le decimos, Señor, esa es tu bronca, la bendición viene de ti, esta bronca no viene de ti, pero es tuya, Señor, yo aquí te la dejo, yo confío, obviamente voy a hacer lo que me toca, pero yo voy a confiar en ti. Entonces la ansiedad pierde su fuerza. Pero cuando tú quieres controlar todo, ¿por qué quieres controlar todo? Porque tu hombre carnal lo está controlando y tu hombre espiritual se está debilitando. Cristo cada vez pierde más terreno dentro de ti y tu Adán, tu Eva, tu hombre carnal ganan terreno y entonces ahí eres más susceptible a la ansiedad. Puede ser susceptible o no susceptible, pero a todos nos ha agarrado la ansiedad en curva. A mí, yo creo que al que levante de aquí su mano que no ha tenido ansiedad este mes, levante su mano y le presto el micrófono para que continúen con la predicación. El problema de la ansiedad es cuando esa ansiedad no es que llegue, sino que permanece. Entonces ahí se convierte en un grave problema, porque si permanece la ansiedad, quiere decir que yo no estoy conectándome con Jesús todos los días. Si yo me conecto con Jesús todos los días, esa ansiedad va a perder su efecto y no va a permanecer. Si yo como de Jesús todos los días, no va a permanecer. Si yo como del árbol de la vida, no voy a permanecer. En ansioso no voy a permanecer. Pero si nada más estoy queriendo arreglar todo y Dios hazte a un lado porque tú no te metes en estos problemas y subestimamos a Dios. Como si Dios no tuviera tiempo de arreglar nuestros problemas. Lo subestimamos y todo se vuelca a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a la estrategia de Sergio Quesada. Entonces ahí, eso es un síntoma de que yo no estoy conectado, no estoy permaneciendo en la vid, no estoy dando fruto, me estoy secando. La vid no es mi nutriente y mi nutriente lo reemplacé por la vid, por la vida. Ahora mi nutriente es la ansiedad y el miedo. Ya no es Jesús. Mi nutriente, mi rama, mi tronco, mi ramal, ya no es Jesús. Ahora soy yo. Ahora es otra gente que está alrededor de mí. Ahora son mis estrategias. Ya no es Jesús. Y ahí empieza un problema, porque estamos susceptibles a un virus, a un bicho, a una enfermedad que nos va a terminar matando. Mira, el 90% de las preocupaciones que tienes no van a pasar. Todo lo que piensas que va a pasar, no va a pasar. El 90% de tus problemas, preocupaciones que no ves hoy, no van a pasar. Solo el 10% sí va a pasar. Y cuando pase ese 10%, ¿en qué situación te va a encontrar esa circunstancia, ese problema, esa prueba? ¿En qué circunstancia vas a estar tú? ¿Vas a estar conectado a Jesús? ¿O vas a estar conectado a tu ansiedad? Y después se vuelve una bola de nieve. Entonces, ese es el punto. ¿A qué estamos conectados? Jesús, cuando fue la precrucifixión, antes de ir a la cruz, Jesús estuvo ansioso. En un lugar llamado Getsemaní, ahí estuvo ansioso Jesús. Decimos, no, es que Jesús era Dios. Era Dios y era hombre. Era Dios y era hombre. Y cuando Jesús estuvo antes, ahí en ese lugar, antes de morir, Jesús tuvo temor y tuvo ansiedad.
Pero Jesús decidió en unas palabras y en una oración conectarse con el Padre y decirle: Señor, no se haga mi voluntad. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dependo de ti, me conecto contigo, voy a la cruz, voy a salvar a la humanidad y nada ni nadie me va a detener, Señor. ¿Por qué? Porque dependo de ti. Y aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea complicado, es el mejor camino. Y ahí voy a estar bien. A veces nos pasan situaciones, algún error que se pudo haber cometido, hasta un soborno, donde el camino difícil es ir y decir al jefe: yo soborné a alguien, me equivoco y me arrepiento y se me tiene que correr, córrame. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Es el camino difícil? Sí, es el camino difícil. Pero ahí estoy permaneciendo en Cristo. Ahí permanezco, donde hago la voluntad de mi Padre. Entonces la ansiedad vino a Cristo. Sí, vino a Cristo. ¿Permaneció en Cristo? No. La ansiedad no. ¿Por qué? Porque se conectó con su papá. ¿Y fue a la cruz? Sí fue a la cruz. ¿Y a veces hay que ir a la cruz? Sí, a veces hay que ir a la cruz. ¿Si es difícil? Sí es difícil. Pero es lo mejor, estar conectados con Jesús es lo mejor. Mire, yo de repente, de una semana a otra, hice algo mal, un mal negocio, y de repente debía yo 5 millones de pesos. Y tenía que pagarlo rápido. Entonces yo dije, eso fue hace algunos años, yo dije: bueno, Dios me dio capacidad, ¿verdad? Estrategia número 1, número 2, número 3, y salí de mi war room, de mi cuarto de guerra de pensamiento, con 5 opciones. Y dije: si la opción 1 no se da la 2, si no se da la 2, se da la 3. ¿Y qué cree que pasó? Porque yo no había aprendido a permanecer en Jesús. ¿Saben qué cree que pasó? Ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Y cuando la 5ª estaba a punto de suceder y quedaban 2 días y yo ya ahí descansaba, hasta casi que me iba de vacaciones con mi familia, ¡pum!, que se cae. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Padre? Estaba orando por ti, pero mi oración estaba mal hecha. Era de acuerdo a mi voluntad, a mis términos, no a los de Dios. Así que Dios me dijo: mi hijo, te amo, pero mi manera es mejor. Y mi manera es que dependas de mí, no de ti. Que dependas de mi estrategia, no de tu estrategia. Porque mis caminos, aunque se vean difíciles, aunque se vea la cruz y el Gólgota y el lugar de la calavera, por ahí es mejor. Y si yo no hubiera ido a esa cruz en ese tiempo, yo no estaría aquí siendo pastor. Porque Dios me tenía que enseñar, a que tenía que estar conectado a la vida, a Jesús. Aprender a estar permaneciendo en Él con paciencia. Así que hoy Dios te dice: ven a vivir conmigo, viaja ligero, quítate las cargas, los problemas y suéltamelos a mí. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, porque yo hoy, Iglesia Roca, que estás aquí, te voy a hacer descansar. Hoy es el día de descanso. Dios tiene una casa preparada para ti, que no es un Airbnb, no es un parque, no es una casa de alquiler, ni un hotel al lado de la carretera. La casa que Dios tiene preparado para ti tiene tu nombre y tu apellido. Puedes llegar y va a haber comida las 24 horas del día. Va a venir la tormenta, porque vendrá el granizo, vendrá el apagón, vendrá el temblor, pero nada ni nadie la va a tumbar, porque está cimentado en la roca, y la roca se llama Jesús, Yeshua. Amén, amén y amén. Hasta pantuflas y pijama, pues.
usar ahí, relájate en la casa del Señor. Dejemos de estar ansiosos. Pongámonos la pijama y las pantuflas. Si quieres, no te peines. Si habrá problemas, si habrá lluvia, luchas, enfermedad, crisis, vientos, apagones, inviernos, parálisis momentáneas, pero dice Jesús una cosa que quiero que guardes hoy en tu corazón, y hoy te la dice en Juan 16:33. Cuando los discípulos estaban nerviosos porque se acercaba la hora de que Jesús se despegara y se desprendiera y fueran esparcidos, les dijo: estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En mí. ¿Quieres paz? ¿Quieres paz? Es en Jesús. En mí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Oigan, ahí todavía no iba a la cruz, ahí todavía no se aparecía a los discípulos, ahí todavía no ascendía. Nosotros ya sabemos lo que pasó. Nosotros ya tenemos la película completa. Ya sabemos que vino, murió, se fue crucificado, resucitó delante de más de 500 testigos y ascendió, y hoy está a la diestra del Padre. ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas queremos? Porque, insisto, queremos controlarlo todo. Que si le pongo más zanahoria al caldo, que si más verduritas, que si más frutas, y está bien, hay que comer bien. Mi esposa me tiene a dieta, está bien. Carnita, pollito, pescado. ¿Qué etiquetas tiene ¿cómo se llama? Color rojo, 3 o no? Está bien. Pero todo lo queremos súper controlar, y en cualquier momento, si es voluntad del Señor, estás bañándote y te resbalas y vas directo al cielo sin escala. Él tiene el control. Yo no tengo el control. Yo ni siquiera controlé quién fueran mis papás, ni en qué lugar iban a nacer. Gracias a Dios nací en Chihuahua, tierra bendita. Pero no podemos controlar quiénes son nuestros hermanos, nuestros papás, nuestro lugar de nacimiento, el día en que vamos a morir. No podemos controlarlo. Pero hay algo que Dios nos dio para que sí pudiéramos controlar. Y eso es: ¿qué piensas? ¿Qué hay en tu mente? Dios te dio una voluntad y un libre albedrío para poder controlar qué pensamientos anidas y qué pensamientos sacas de tu mente. Ese control lo tienes tú. Así que hoy queremos decidir conectarnos con Jesús o seguir viviendo desconectados con Jesús. Que aún así Dios te ama, Y yo fui cristiano 35 años de mi vida, y la mayoría del tiempo estuve desconectado de Jesús, y por eso no me dejó de amar. Él me amó. Pero si quiero algo bueno en mi vida, yo me tengo que conectar con Jesús. Conectarte con Jesús es más simple de lo que tú crees. Es decirle: te amo. Viene algo bueno, viene un aumento en el salario. Señor, tú, la estrellita es para ti, porque dependo de ti. Voy de vacaciones, me compro un coche. Tú eres el que suples. Gracias, porque no me lo merezco, pero gracias. Viene el problema, no hay comida. Señor, voy a salir y voy a encontrar trabajo hasta que encuentre, y es tu bronca, Padre. A ver cómo le haces. Dependes de Él. Te amo, sufro, lloro, pero estoy contigo, Señor, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo alto, en lo bajo, en lo ancho, en lo profundo. Ninguna cosa me va a separar del amor que tengo en Cristo Jesús. Porque dependo, estoy conectado a la vida.
Entonces, ya vamos a acabar. La calle definitivamente la vamos a tener que cruzar, y la calle se llama vida. Y tú estás en una acera y tienes que cruzar al otro lado de la calle, porque tienes que cruzar, porque estás vivo, y así de eso se trata la vida, de cruzarla. Y en la vida va a haber tráfico, va a haber congestionamiento, va a haber problemas, va a haber ruido, va a haber temor, va a haber estrés. Sí lo va a haber. Jesús no dijo que no iba a haber. Dijo: en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo único que te dice Jesús hoy es: hijo, escúchame bien, no te distraigas, no te sueltes. No te sueltes, porque yo voy a cruzar esa calle contigo. No te tienes que aprender ningún mapa mental, no tienes que estresarte, no te voy a dejar solo, no te voy a soltar. Va a haber tráfico, va a haber peligro, va a haber incertidumbre, va a haber congestionamiento. Solo no te sueltes, yo te voy a cuidar. Toma mi mano, permanece conmigo, sostén mi mano. Tu única responsabilidad es sostener la mano de Jesús, permanecer en Él. Tu meta no es controlar tu entorno, no es dirigir tu camino, no es ir solo por la senda. No es conocer cada detalle del futuro, ni sobrecargarte de problemas, ni estar ansioso todo el tiempo. Tu meta principal, tu objetivo principal es sostener la mano de aquel que jamás te va a soltar. Su nombre es Jesús. Vamos a terminar. Quiero que imagines en tu mente que tu papá es el mejor cirujano ortopedista del mundo. No hay nadie como él. Le hablan de países distintos, sacan cita con él 6 meses antes, porque quieren una reparación de pie, de tobillo, de rodilla. No hay nadie que repare mejor rodillas ni tobillos que tu papá. Nadie. Es prestigioso y la gente lo respeta y es conocido a nivel mundial. Pero el problema es que tú tienes 12 años. Ese es el problema. Tú tienes 12 años y no sabes realmente quién es tu papá. Sabes que le dicen doctor. Sabes que sí, gente le llama y lo buscan y que le dicen doctor. Y un día en un partido de fútbol te tuerces el tobillo y tu tobillo queda del tamaño de un melón, y en una semana tienes el partido final con tus mejores amigos, en el torneo que querías estar, con el equipo que querías estar, y en una semana tienes tu partido y tienes la final, y estás llorando encerrado en tu cuarto diciendo: no voy a poder jugar la final. Mi sueño se truncó, tengo el tobillo, me duele el tobillo, no puedo soportar el dolor. Y de pronto entra tu padre al cuarto. Y entra y te ve, te quita lo que estorba y te dice: hijo, vas a poder jugar. Papá, claro que no. ¿Cómo crees que voy a poder jugar? Tengo hinchado y me duele muchísimo el tobillo. Y no le crees a tu papá. Al siguiente día tu papá te sube al coche y te lleva a su consultorio, al hospital donde tiene su consultorio. Y ahí cuando llegas, se estaciona, entra a la recepción y vas camino al consultorio y todo el mundo lo saluda y le dice: doctor, ¿cómo está? Y tú dices: qué raro la gente, como que, pues, ¿mi papá quién es? Y entras al consultorio de tu papá y lo ves tapizado de reconocimientos, de diplomas. De repente volteas al escritorio y es una revista donde tu papá está en la portada y lo entrevista a la mejor revista de medicina del mundo. Y ahí está tu papá. Y de repente te dice tu papá: ven, hijo. Y te lleva caminando tras él y van al quirófano. Y en el quirófano te ponen la primera fila. Ahí están muchas enfermeras, muchos médicos auxiliares, el anestesiólogo, y todos están preparando una
cirugía de reconstrucción de rodilla de una persona que no puede caminar, que vino desde otro país, que sacó cita un año antes para que tu papá lo atendiera, y todo mundo atento a las instrucciones del doctor, y tú estás ahí a un lado en una silla viendo nervioso qué está pasando. De pronto una enfermera y un médico te dicen: tu papá es el mejor. Tu papá. Te quedas sorprendido, nervioso. Después de unas horas termina la cirugía y vas de camino, regreso a casa. Te subes al coche y vas con tu papá, pero hoy, en este momento, ves a tu papá diferente. Ves a tu papá con otros ojos. Y le vuelves a preguntar: papá, ¿voy a poder jugar? Y tu papá te dice: sí, sí vas a poder jugar. Pero ahora sí le crees. ¿Cambió tu papá? No, tu papá no cambió. Cambiaste tú. La manera en cómo veías a tu papá. Porque la ansiedad disminuye cuando aumenta la comprensión de quién es tu papá. Cuando comprende realmente quién es Dios. Cuando comprende realmente que Jesús no es una religión. Cuando realmente comprendemos con quién estamos tratando. Que no es una cosa de hombres, ni una cosa de iglesia, ni de cuatro paredes. Sino estamos tratando con el creador del universo. Con el que sabe todas las cosas y nadie le enseña nada. Entonces podemos decir: Señor, te cedo el control. Te creo. Quiero permanecer en ti. No me importa lo que la gente diga. No me importa lo que mis amigos digan. Ni mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos. Te creo. Te creo. Y si me dices que tú eres mi socorro, te creo. Y si me dices que eres mi amparo, te creo. Y si me dices que eres mi fortaleza, te creo. Y si me dices que soy tu pronto auxilio en la tribulación, te creo. Y si te creo, entonces soy libre. No temo. No temo, porque sé que no me vas a desamparar. Iglesia, tu cojera es temporal. Tu cojera es temporal. Tu tobillo hinchado es temporal. No se te va a quedar así. Tu enfermedad es temporal. Tu problema financiero es temporal. Tu problema de ansiedad es temporal. Tu depresión es temporal. Porque estás tratando con alguien sumamente capaz. No hay nadie más capaz con el que hoy estés tratando. No subestimes a Dios. Porque vas a poder volver a caminar. Vas a poder volver a jugar. Todas las cosas van a ser restauradas por Cristo aquí o en el cielo. Hoy o mañana, pero van a ser restauradas. Y no habrá más lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte, dice la palabra en Apocalipsis. Todo será restaurado. Así que hoy, entrégale tu cojera temporal. Dile: Señor, me siento mal. Estoy ansioso. Pero te cedo todo el control a ti. Y hoy decido que voy a permanecer en ti y nunca te voy a soltar. Se equivoque el pastor, se equivocan los líderes, se equivoca la iglesia, se equivoque fulanito, no me importa. Yo voy a poner mis ojos en el doctor de doctores, en mi Padre, en el que murió por mí, en el que dio su vida, en Él, en el creador y consumador de todas las cosas. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Yeshua.